Se le concede el uso de la palabra al diputado nacional Pastor Vera Bejarano. Gracias, señor presidente, honorable Cámara. Quiero referirme a una situación que afecta a miles de familias campesinas del distrito de San Pedro de Cuamandiyú y que por lo tanto me afecta también a mí como pueblano, como político, como parlamentario. Como el tema fue publicado en estos días, quiero poner en contexto para facilitar la comprensión de los hechos y actos que se dieron hasta ahora. Para eso voy a hacer un relato lo más resumido posible. Según referencias históricas y publicaciones del diario ABC Color de los años 90, la colonia Barbero, ubicada a 35 kilómetros de la capital departamental, debe su nombre al doctor Andrés Barbero, filántropo italiano, fundador de la Cruz Roja Paraguaya y benefactor de nuestro país en otras áreas. Él mismo había recibido la extensa propiedad de 17.343 hectáreas a cambio de una deuda que tenía con él otro ciudadano de origen italiano de apellido Paoli, quien al no poder devolverle al médico una suma de dinero, le transfirió parte de una propiedad aún mayor. El doctor Andrés Barbero decidió donar dicho inmueble al gobierno italiano con el fin de establecer allí una colonia de inmigrantes italianos y para construir en el lugar un hogar de ancianos. El 30 de agosto de 1951, la propiedad fue transferida en concepto de donación a la República de Italia por los accionistas de la firma La Urbana Rural S.A. El acto legal se cumplió en Asunción y el documento fue firmado por las hermanas María Barbero de Viola y Josefa Barbero de Repeto, hijas del doctor Andrés Barbero, quienes de esta manera cumplieron la voluntad de su padre, que falleció unos meses atrás, en el mismo año. La donación fue aceptada por la embajada, pero fue ratificada por el gobierno italiano recién en 1982, a través de su representante diplomático en Paraguay, el doctor Enzo Montano. Aquí viene la parte sustancial de esta historia. En 1982, la propiedad ya estaba totalmente ocupada con la complacencia de las autoridades de aquella época y el evidente abandono del inmueble por parte de Italia. Los primeros en llegar fueron campesinos del departamento de Paraguarí, luego poco a poco también ingresaron los sanpedranos y así hoy existen pequeños, medianos y grandes ocupantes. Llamativamente, el gobierno italiano ratificó la donación aún sabiendo que las tierras ya estaban ocupadas y, lo que es peor, sabiendo que la Constitución Nacional de la República del Paraguay, la del 67, vigente en ese momento, prohibía expresamente que ningún Estado extranjero tendrá posesiones que no sean la sede de su embajada dentro de nuestro territorio. Principio constitucional ratificado en la Constitución del 92, pero eso no es todo. A lo largo de todos estos años, el gobierno italiano y sus representantes diplomáticos no han hecho ningún esfuerzo por solucionar el problema. Al contrario, en repetidas ocasiones han pretendido beneficiarse económicamente, pidiendo primero sumas de dinero y luego costosas mansiones a cambio de ceder al Estado paraguayo los derechos sobre la colonia. Ex cancilleres, parlamentarios, ex titulares del IBR, periodistas, el ex obispo de San Pedro, Monseñor Oscar Páez Garcete, dirigentes campesinos, dirigentes de la comunidad, pueden dar testimonio de lo que afirmo en este momento. Numerosos intentos de las instituciones públicas del Paraguay no han prosperado por la soberbia y la actitud miserable de una de las grandes potencias europeas. Esa es la verdad, señores. En el 2001, mi hermano Cándido Vera Bejarano, quien fuera presidente de esta Cámara, viajó en misión oficial a Roma, Italia, para hablar con su par, el presidente de la Cámara de ese país, en busca de una solución. Luego, siendo ministro de Agricultura en la época de Lugo,
prosiguió con las tratativas. El 27 de octubre del 2008, por gestiones realizadas por mi hermano Eduardo Vera Bejarano, entonces diputado nacional, el embajador de Italia, Giovanni Marocco, realiza vía Cancillería Nacional la última oferta al gobierno paraguayo solicitando de nuevo una elegante mansión a cambio de Barbero. En este caso se habló de la sede del Centro de Adopciones, ubicada en la avenida Mariscal López, número 1579. Cuando fui intendente municipal de mi ciudad natal, San Pedro de Comandeyú, le hemos notificado en reiteradas ocasiones al gobierno italiano de la deuda por impuesto inmobiliario que tenía con el municipio. Y lo volvería a hacer por la actitud de ese gobierno y porque es un derecho municipal. No se han dignado siquiera a responder las notas, siempre especulando y trabando una solución definitiva para las familias ocupantes y además sin querer pagar los impuestos. Entonces, en diciembre del 2010, después de un intenso debate en la Junta Municipal, decidimos realizar una sesión de derechos y acciones originadas en obligaciones tributarias impagas de la finca 231, padrón 682. Un procedimiento totalmente legal y cuya legitimidad vengo a reivindicar en el marco de la autonomía municipal y la plena convicción de que este hecho fue determinante para que finalmente el gobierno de Italia decidiera donar las tierras de Barbero al Estado paraguayo. Gesto que debió hacer por lo menos 30 años atrás, evitando tanto sufrimiento de los ocupantes y tanta humillación a la nación paraguaya y sus autoridades. Hoy me entero que el señor Adaro Monzón renuncia a sus pretensiones o intereses sobre el caso, lo cual valoro y reconozco. Aprovecho este momento para insistir públicamente como lo he hecho a través de notas respectivas, tanto al titular del INDER, señor Justo Cárdenas, como al Procurador General de la República, Roberto Moreno Rodríguez Alcalá, a quien agradezco su inmediata respuesta, que de manera diligente tomen las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de los pobladores de la colonia Barbero, quienes esperan desde hace años el título que los acredite finalmente como propietarios legales de sus parcelas. Nosotros reiteramos nuestro firme compromiso de acompañar las gestiones con absoluta transparencia y patriotismo, como lo hemos hecho siempre, desde diferentes instancias. Y al final quiero rendir un homenaje a todos mis compueblanos de Barbero, que a pesar de la adversidad han construido y siguen construyendo una de las colonias más productivas y fructíferas de San Pedro. Muchas gracias.